Te hago una pregunta. Es una pregunta a todos. ¿Cuántos de ustedes están atravesando situaciones difíciles en este momento? No quiero que me las cuenten. ¿Solamente alguna situación difícil? ¿Sí? ¿A quién le parece que su situación es más terrible que un terremoto devastador? ¿Les parece que la situación de ustedes es más terrible que un volcán en erupción, por ejemplo, que pueda arrasar un pueblo entero? Si Dios puede solucionar un terremoto, si Dios puede frenar un terremoto, un volcán, una tormenta, ¿Dios no puede hacer algo por tu problema, sí o no? ¿Sí? Antes de que te sientes, cerra tus ojos y decirle: Señor, así como recién canté y creo que tenés el control sobre el universo, así también yo declaro que tenés el control sobre mi problema. Cuando pregunté si alguno tenía un problema más grave que un terremoto, algunos levantaron la mano y me parece bien, ¿sí? Porque puede haber un problema más grave que eso. Pero ¿crees que Dios puede también tener control sobre ese problema? Decíselo. Vamos a declarar que Él es Señor, que sigue siendo Señor, y que no hay situación tan grave ni tan difícil que Él no pueda manejar. Por alguna razón todavía la está sufriendo. Pero Dios puede tener el control sobre eso. Y la verdad es que lo mejor que te puede pasar es que Dios tome el control sobre eso, ¿no? No sé, quizá tu experiencia es muy diferente a la mía, pero yo me di cuenta que muchas veces cuando mi problema era tan grave como un terremoto, simplemente lo era porque yo seguía tratando de controlarlo. Por eso era grave, claro, porque yo no tengo el poder para controlarlo, por eso me es tan grave. Pero cuando consigo entregarle ese problema a Dios, no hay problema que Él no pueda solucionar, ¿no? Hagamos una cosa, sin preguntarle nada, ponerle simplemente la mano, tu mano sobre el hombro del que está al lado y orá por él. Orá por él, orá por ella. No importa si sabes el nombre o no, preguntarle, puedes preguntar el nombre si no lo sabes. Y orá y decís: Señor, que su problema a partir de ahora esté bajo tu control. Orá por tu hermano, por tu hermana. Bendecilo para que tenga sabiduría, para que tenga fuerzas, para que tenga voluntad de dejar toda situación en manos de Dios. Señor, aquí juntos volvemos a declarar que no hay situación, no hay circunstancia, no hay problema que tú no puedas resolver. Somos nosotros los que necesitamos aprender a descansar en ti, a dejar todo en tus manos, a obedecerte para no empeorar las cosas. Señor, y lo mejor que nos puede suceder es literalmente dejarnos gobernar por ti, Señor. Eso queremos esta noche. Oramos juntos aquí para que gobierne nuestras vidas. Que gobierne la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nos des discernimiento, nos des creatividad, nos des sabiduría, nos des fuerza, nos des voluntad, nos des perseverancia.
Señor, en dejar todo bajo tu control. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, aún aquellos que en este momento están escuchando la transmisión en vivo. No sabemos quién está por ahí y está necesitando declarar que Cristo es Señor sobre sus circunstancias. Oramos por aquellos que verán el video en algún momento, que cuando les llegue el video, cuando lo vean, sepan que esta palabra también es para ellos, y que estén pasando por lo que estén pasando, Dios debe estar en control para que las cosas se acomoden. Te proclamamos, Señor, en este lugar, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento si quieren. Bienvenidos a todos. ¿Cómo empezaron este 2016? ¿Bien? ¿Con expectativas? ¿Sí? Bueno, eso es importante, ¿sí? En realidad, cuando pregunto es cómo empezaron el 2016, lo que tengo ganas de preguntarle es si ya terminaron el 2015. Uno dice, pero ¿cómo? Si ya terminamos, ya celebramos Año Nuevo. Pero ¿se acuerdan que los últimos miércoles antes de que termine el 2015, en uno de los mensajes dijimos que no podemos comenzar el 2016 con cosas sin arreglar del 2015? O sea, no podemos comenzar un nuevo tiempo sin terminar las cosas del viejo tiempo, ¿sí? Por eso te pregunto si ya empezaste el 2016 o si todavía seguís acarreando cosas del 2015. Todos esperamos un nuevo tiempo. Y creo que todos tenemos expectativas, por lo menos aquel que tiene una mente sana siempre tiene expectativa, ¿no? Entonces, tenemos que saber que esa expectativa tiene que completarse con un fin del tiempo que ya pasó, ¿sí? Y antes de compartir lo que tengo para esta noche, quería simplemente compartir este texto de Hebreos capítulo 12, versículo 1, para que lo recordemos. No voy a hablar de eso hoy, pero me pareció bueno recordar este texto que dice: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hablamos algo de ese texto los últimos días del 2015, ¿sí? Y dijimos que es interesante que el texto habla no solamente de pecado, ¿vieron? Porque dice, abandonen el lastre, despójense del lastre. Y después dice, especialmente del pecado. O sea que hay otras cosas que no son pecado necesariamente, pero que son lastre, ¿sí? Cosas que a lo mejor no son malas, no le hacen daño a nadie, pero te frenan, te estorban, te detienen. Cada uno debe saber, ¿sí?, cuáles son esas cosas que debería abandonar este año. Entonces, este es el consejo antes de empezar. No se metan en el nuevo tiempo de Dios sin terminar el tiempo viejo. Y eso no quiere decir necesariamente que todo lo de antes ha sido malo. No, yo creo y quiero creer que la mayoría de lo que vivimos hasta aquí ha sido bueno, porque si no hemos estado trabajando en vano todos estos años, ¿no? Pero algunas cositas se nos filtran. Despojémonos de eso, porque estorban, porque pesan, porque detienen, porque frenan, ¿sí? Amén. Entonces, liberémonos de lo que nos estorba, hablemos con nuestros líderes, pidamos ayuda, no seamos vergonzosos ni orgullosos en esto, ¿sí? Pero entremos en el nuevo tiempo de Dios, el tiempo que viene con el espíritu libre para correr esa carrera
de la cual habla el autor de Hebreos. Sí, yo les puse ahí en la diapositiva anterior que el 2016 es año de expansión, de crecimiento, y les puse en mayúscula de mudanza, ¿sí? Y después le puse puntos suspensivos. La palabra mudanza tiene que ver con la palabra que Dios está mostrando para este año, que no se la voy a decir hoy. En algún momento caerá, así que no pueden faltar a ninguna reunión, ¿eh? Pero cada año comenzamos el año con una palabra que Dios marca para el año, ¿sí? Y Dios ya ha estado mostrando algo para este 2016 específico y tiene que ver con la palabra mudanza. Se lo dejo ahí. Ahora oren ustedes, ¿eh? Si son demasiado curiosos, oren y que el Señor se lo revele a ustedes antes de que yo lo predique, ¿ok? Pero deshagámonos de todo aquello que pesa. Y les hago una sugerencia. Estaba pensando, justamente ahora voy a usar algunos versículos del libro de Proverbios, y estaba pensando que quizá una buena sugerencia sea que para entrar en el tiempo nuevo de Dios nos hagamos de una disciplina, nos tomemos una disciplina, ¿sí? Y que cada día, quizás empezando mañana mismo, leamos un capítulo de Proverbios. ¿Qué le parece? ¿Sí? Proverbios tiene 31 capítulos. Así que podemos decir que uno para cada mes, más o menos, ¿no? Pero los que quieran, tómense esta disciplina. Cada día, aprovechando que estamos en vacaciones, que los días son más largos, que nos podemos levantar más temprano o no, o quedarnos hasta más tarde, tómense la disciplina de leer un Proverbios por día. Y ahora van a ver inclusive cuántas palabras de sabiduría, cuántos consejos para la vida práctica tenemos en el libro de Proverbios. Por ejemplo, les voy a leer nada más que 3 para compartir el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Proverbios capítulo 15, versículo 32, dice: el que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. El que la atiende gana entendimiento. Clarito, ¿no? ¿Sí? Bueno, ustedes lo pueden repasar en su casa. Proverbios 15, 33. El temor del Señor imparte sabiduría. No estamos hablando de temor de miedo, sino ese temor que reconoce que Él está por encima de todo. Eso es temor de Dios, ¿sí? Ese temor imparte sabiduría. Y la humildad siempre precede a la honra. ¿Quieren ser honrados? Manténganse humildes. Primero la humildad, después la honra. Y uno más. Proverbios 27, 18. El que cuida de la higuera comerá de sus higos, y el que vela por su amo recibirá honores, ¿sí? Esto tiene que ver obviamente simplemente con la ley de la siembra y la cosecha, ¿eh? En primer lugar, por lo menos la primera mitad del versículo tiene que ver con eso. Es decir, querés que te vaya bien y tenés que, o sea, si querés comer de un árbol que tenés en el fondo de tu patio, tenés que cuidar del árbol, ¿no? Si no lo cuidás, si te llena de bichos, si no lo regás, difícilmente puedas tener fruto. Todos sabemos eso, no es nada difícil de entender. Cuidamos la higuera, comemos el higo, ¿sí? Entonces, quizá Dios necesite mostrarte en este tiempo ese árbol, ese fruto que necesitas cuidar para poder tener una buena cosecha en este 2016. Y la segunda parte del texto no tiene todo que ver con que Dios es Señor, ¿sí? Y que Él en realidad es el dueño de todo. Y que nosotros debemos a Él honra, respeto, obediencia. Fíjense que dice: el que vela por su amo recibirá honores. O sea, si tenemos cuidado de aquellas cosas que son del Señor, el Señor mismo nos honrará. Y así cada día leyendo un proverbio, seguramente que van a sacar muchísimas conclusiones. En cada capítulo muchísimas conclusiones acerca de lo que Dios recomienda para la vida práctica, la vida de cada día. Es más, les hago otra sugerencia. Si van a tomar la sugerencia de leer un proverbio por día, que después de leerlo anoten sus conclusiones, anótenlas, ¿sí? Y después se las entregan a su líder de grupo de crecimiento. Y en algún lugar las vamos a publicar, o las publicamos aquí, en algún lugar las pegamos, las ponemos en el Facebook de la iglesia, en donde sea. No hace falta que sea con nombre, pero
muchas veces las conclusiones que otros sacan acerca de su tiempo devocional, es enseñanza, es ministración para otros. Quizá alguien está necesitando esa conclusión que el Señor te está dando a vos. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, si el Señor nos da una palabra, si el Señor nos habla, no seamos egoístas, escribamos. Líderes que están aquí presentes, tomen en serio esto, háblenlo con sus grupos. Y si cada uno va a estar leyendo proverbios, que tome conclusiones. Y después las publicamos. Creo que pueden ser muy buenas para todos. ¿Ok? En este libro de proverbios encontramos muchos principios de poder. Para vivir vidas poderosas. Necesitamos aprender a vivir vidas poderosas. El Señor ya lo prometió. Dios dijo que si obedecemos su palabra, no hay otro final que no sea una vida poderosa. Pero tenemos que aprender a leer su palabra, a estudiarla, a obedecerla. Y esos son los principios que encontramos no solamente en Proverbios, sino en toda la Biblia. En Proverbios es más fácil de descubrirlos. ¿Sí? Están muy claros. Entonces quiero compartir con ustedes un par de principios, quizás sigamos algún otro miércoles, pero preparándonos para lo que el Señor quiere de nosotros este año. Por lo que el Señor está hablando y por la palabra que ya hemos recibido de parte de Él para el 2016, lo que se viene es un año muy interesante. Creo que les va a entusiasmar a todos, ¿sí? Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que meternos en Cristo, como nos predicaba Rodri el domingo. Tenemos que ser obedientes a su palabra, ¿sí? Así que algunos consejos que encontramos ahí en Proverbios, que tienen que ver con la vida práctica, con la vida diaria. Y el primero que quiero dejarles esta noche es este. Administra tus relaciones. Revisa tus conversaciones y evalúa tus motivaciones. ¿Sí? 3 cosas para revisar. Relaciones, conversaciones y motivaciones. Quizás sea bueno que después en casa agarremos un papel y hagamos un examen de cada una de estas cosas, ¿no? Y evaluemos cómo son nuestras relaciones, nuestras conversaciones y cuáles son nuestras motivaciones, ¿sí? Y quizás podamos empezar preguntándonos acerca de nuestras relaciones, ¿no? ¿A quiénes, te pregunto, a quiénes le estás dedicando tiempo? ¿Quiénes son esas personas que ocupan la mayor parte de tu tiempo? ¿Por qué le estás dedicando tanto tiempo? ¿Qué resultado estás buscando en dedicarle tanto tiempo? Todos sabemos que las malas relaciones pueden terminar hundiéndonos, ¿no? Y mucha cantidad de buenas personas terminaron pervirtiéndose simplemente a causa de sus relaciones. Fíjense lo que dice el Salmo 1, los 2 primeros versículos. Yo se lo leo. Ese salmo dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿Sí? Vieron que cualquier persona que tenés al lado siempre te quiere dar consejos, ¿no? Todo el mundo tiene un consejo para darte, ¿o no? Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, el corazón de esta persona que me está dando el consejo, ¿cómo es? ¿Es un corazón bondadoso? ¿Es un corazón sincero? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Si tenés al lado una persona que solamente busca su propio bien, tiene un corazón malvado. No te puede dar un consejo bueno. En algún momento va a hacer que incline la balanza hacia él, hacia ella, ¿sí? Y ese día estarás recibiendo un mal consejo que puede hacer que pierdas la vida, inclusive, ¿no? Dice, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Conocen personas que todo el día están blasfemando? ¿Qué es blasfemar? Hablar mal, ¿sí? ¿Decir malas palabras? No necesariamente. O sea, las malas palabras están incluidas. Simplemente hablo de aquellos que todo el día maldicen, se quejan, nada les viene bien. A lo mejor no dicen una de las famosas malas palabras en todo el día,
pero se la pasan quejándose desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Sí? Todo está mal. Esos son los, como dice aquí la palabra, los blasfemos. ¿Sí? Y está hablando de que es peligrosísimo cultivar una amistad con una persona que todo el día maldice, que todo el día habla mal, que todo el día se queja. ¿Por qué? Porque es contagioso, ni más ni menos. Por eso. Sino que, dice el versículo 2, en la ley del Señor se deleita. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿en qué nos deleitamos? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Sí? No está mal querer estar con amigos, no está mal querer escuchar música, no está mal querer conocer lugares nuevos. La pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Si te gusta más alguna de esas cosas que descubrir la palabra de Dios, entonces estás en problemas. Porque ni los amigos, ni los paisajes turísticos, ni la música que escuchas pueden edificar tu vida. Solamente lo puede hacer la palabra de Dios, ¿no? Por eso el salmista dice, se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios. ¿En qué te deleitas? Y día y noche medita en ella. ¿Sí? Entonces, revisemos nuestras relaciones. Hagamos una sincera evaluación. Verifiquemos si lo que hablo está de acuerdo con el mensaje que predico. O sea, lo que yo aconsejo a otros, porque así como siempre hay alguien que me quiere aconsejar a mí, la verdad es que también nosotros siempre tenemos un consejo para darle a otro, ¿no? ¿Vieron que una persona comienza a contarnos algo y enseguida nosotros nos acordamos que nos pasó algo parecido? ¿Sí? Entonces alguien nos está contando que salió de viaje, de vacaciones, le pasó algo con el auto y nosotros no nos aguantamos las ganas de interrumpirle y decirle, pero no sabés lo que me pasó a mí. Siempre tenemos algo para acotar, ¿no? Y entonces sale el consejo, lo que tendrías que haber hecho es esto y aquello y lo otro. La verdad es que nosotros tampoco sabíamos hacerlo en el momento que nos pasó. Pero siempre estamos llenos de consejos para dar. La gran pregunta es, ¿lo que yo digo, también lo vivo? El consejo que le doy a otros, ¿es un consejo que sigo yo? Cuando yo le digo a otro, tenés que buscar al Señor, ¿lo estoy buscando yo? Cuando yo le digo a alguien, no podés empezar el día sin hacer el devocional, ¿lo hacés vos? ¿Sí? Yo sé que la mayoría de ustedes lo deben hacer, pero por las dudas, como estamos preparándonos para que el 2016 sea un año poderoso, no tenemos que dejar pasar estas cosas, porque estas son las cosas que estorban, que hablaba Hebreos, ¿vieron? Las que pesan, las que detienen. Cuando yo hablo algo que no vivo, esa palabra no tiene peso, me empantano, me estanco en el barro, yo solo no puedo avanzar. Y entonces el 2016 va a terminar pasando como quizá pasó tu 2015 y tu 2014 y tu 2013. Y sí, ya sé, estás cansado, estás repodrido, perdonen la palabra, pero a veces decimos eso, ¿no? De que nunca pasa nada, de que siempre es lo mismo. ¿Pero por qué siempre es lo mismo? Porque nunca cambiamos la actitud. Estos son principios de poder. Y si hay decisión en nosotros por cambiar la actitud, va a cambiar nuestro año. ¿Cuántos quieren un año 2016 diferente? Algunos levantan como hasta acá, como diciendo, está bien, vengo bastante bien dentro de todo. ¿Algunos de ustedes quieren un año realmente diferente? Muy bien, me alegro. Entonces, recordar esto. Miren lo que dice Proverbios 17, 27. Ahí está escrito, yo se los leo. Proverbios 17, 27 dice, el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. ¿Sí? Bueno, ustedes verán si son entendidos, si son prudentes. Sigamos el consejo de Proverbios, ¿no? Tenemos que recordar que somos discípulos de Cristo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Discípulo significa seguidor, imitador. Eso es un discípulo.
Discípulo no es el que va a la iglesia, ni Jesús iba a la iglesia. Les digo por las dudas, y no estoy diciendo una herejía. O sea, la mayor parte del ministerio de Jesús no se la pasó dentro de una iglesia predicando. Se la pasó en la calle, ¿no? Entonces, discípulo de Cristo no es uno que va a la iglesia. Eso está incluido. También tenemos que ir a la iglesia porque aquí es donde somos edificados. Aquí podemos practicar el amor. Aquí nos ayudamos el uno al otro. Eso también es necesario. Pero la vida de un discípulo en realidad no consiste simplemente en ir a la iglesia, sino en imitar a Cristo, ser como Él, pensar como Él piensa. ¿Estamos seguros que nuestros pensamientos son los mismos pensamientos que tendría Cristo? Las palabras que salen de nuestra boca son las que saldrían de la boca de Cristo. Entonces, no olvidar eso, somos discípulos de Él, ¿sí? Somos discípulos de Él con un propósito en curso. ¿Qué significa eso? Que tenemos un destino. ¿Cuántos de ustedes sabían que tienen un destino? ¿Sí? ¿Sabían que tenían un destino? Hay un propósito que Dios estableció. Efesios capítulo 2, versículos 9, versículo 10, si quieren anótenlo, eso no está en la pantalla. Efesios 2, 9 y 10, dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. ¿Nunca se les ocurrió preguntarse cuáles son esas buenas obras? Probablemente no. Háganlo a partir de ahora. Pregúntenle, Señor, ¿cuáles son las buenas obras que estaban preparadas para mí? Porque Dios las tiene escritas. Dios escribió, cuando te fabricó, escribió lo que Él quiere que termines haciendo en la vida, ¿sí? Eso significa que tenés un propósito. No estás en la vida por casualidad. No estás simplemente para existir, ¿sí? Entonces, ¿me entienden esto, sí o no? Porque lo que les voy a decir ahora es importante, pero me tienen que entender esto. ¿Entienden que hay un propósito? ¿Sí? ¿Entienden que hay un propósito? Todos entienden que hay un propósito. No existimos porque sí. Nadie es producto de la casualidad, ¿sí? Todos tenemos un propósito, te lo recalco. ¿Por qué? Porque es muy común encontrarnos con personas, iba a decir cristianos, pero no estoy seguro, con personas que usan frases que comúnmente se usan. Como por ejemplo, una frase que leí los días pasados y tuve ganas de contestar en el Face, pero por las dudas me quedé en el molde porque vieron que se arman unos líos bárbaros en el Facebook, ¿no? Una frase que decía: vive cada día como si fuese el último. ¿Cuántos leyeron una frase como esa alguna vez? Es una frase común y corriente. Desde hace años, desde que yo era chico escucho esa frase y se ve que se sigue usando. Vive cada día como si fuera el último. La persona, el cristiano, el hijo de Dios que sabe qué propósito tiene en la vida, también sabe cuándo es su último día. Entonces esa frase no coincide con lo que la Biblia enseña. En todo caso, dejen esa frase para un novato, alguien que recién se acaba de convertir, recién conoció a Cristo, pero al segundo día, cuando ya se enteró que hay un propósito para su vida, pone su mirada en el propósito y sabe que le queda un montón por delante, ¿sí? Eso no quiere decir que, como sabes que te queda un montón, puedes pecar tranquilo. No, por eso digo que no es para novatos, es para aquellos que ya entendieron que tienen un propósito y ya no van a pecar, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces tenemos que sacar algunas frases que son comúnmente usadas, pero que no condicen con el propósito de Dios. Y ese tipo de frases muchas veces nos atan, ¿eh? Lo que yo les puse ahí, revisen, ahí les puse en realidad, yo miro allá, pero ustedes miran allá. Revisen sus conversaciones, escúchense hablar, a ver si todo lo que dicen coincide con lo que enseña la palabra, ¿sí? Cuidado con esa frase, ¿no? Cuando estaba escribiendo esto, me acordé de otra frase que vi en algunos lugares, ¿eh? Y que algunos la tienen como, no sé, como un cuadro de honor. Entran a algunas casas, quizás les pasó, no creo que en la casa de ustedes porque ustedes son muy inteligentes, pero a lo mejor entraban a la casa de alguien alguna vez donde había un cuadrito colgado que decía: en esta casa Jesús es huésped de honor. ¿Vieron ese cartelito alguna vez? Jesús, huésped de honor. Eso no es lo que la Biblia enseña. Si Jesús es huésped, andate corriendo de ese lugar. Porque si es huésped, no es dueño. ¿Sí? Y la Biblia enseña que Jesús es dueño o no es nada en realidad. O es dueño o no existe en tu vida. Cuidado con esas frases que solemos decir.
¿sí? Y que no coinciden con lo que ya hemos aprendido que dice la Biblia, porque en este lugar se enseña Biblia, se enseña verdad, pero muchas veces las frases típicas, comunes y corrientes que nos han enseñado de chiquitito, como que afloran y las decimos sin pensar. El tiempo que viene demanda que pensemos lo que decimos, porque lo que decimos, esto ya también lo han aprendido, ¿no? Provoca nuestro entorno. En la lengua está el poder de la vida que necesitamos, ¿sí? Y lo que digo a veces me ata. Cuando yo repito, aquí en esta casa Jesús es huésped, Jesús escucha eso y se va, porque Él no quiere ser huésped de nadie. No quiere ser huésped de nadie. Jesús quiere ser tu Señor, tu dueño. ¿Está bien? El mensaje no puede estar dividido del mensajero. No podemos decir una cosa y vivir otra. Proverbios 18, 20, 21 dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. O sea, si hoy tenés poco o mucho, eso es por lo que dijiste. Si te está faltando algo es porque en un momento dijiste algo que impide que la riqueza del reino de Dios te llegue. Así que andá preguntándole al Señor, porque probablemente vos no te acuerdes, preguntale, Señor, ¿qué es lo que dije? ¿Qué es lo que declaré? ¿Con qué palabras me maldije? De tal forma como para que hoy me falte todo lo que me está faltando. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. ¿Sí? Muchas veces tomamos compromisos y a partir del momento en que tomamos compromisos somos esclavos de la persona a quien le hicimos la promesa. Entonces decís, quédate tranquilo que llego, a las 8 estoy ahí, y a las 8 no pudiste llegar, pero ya te comprometiste. Y a partir de ese momento tenés que hacerte cargo mínimamente de una gastada, ¿no? Porque cada vez que llegues tarde o cada vez que se hable de horario, a vos te van a tildar como el que siempre llega tarde. O también te puede costar un enojo o te puede costar que pierdas algo importante, como por ejemplo un trabajo, ¿no? Atendamos a los consejos de Proverbios, ¿sí? No hablemos simplemente para agradar a otros. Si algo no lo sabemos, mejor no hables. Si no estás seguro, si no lo comprobaste, si no lo dice la Biblia, mejor cállate la boca. Es preferible callar, ¿sí? A hablar sin saber, ¿no? Un proverbio más, Proverbio 16, 2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. ¿Cuál es la motivación de tu corazón para lo que estás haciendo? O por ejemplo, para unir la primera frase con la última, ¿cuál es tu motivación para tener ese amigo que tenés? ¿Por qué esa persona es tu amigo? Y no estoy diciendo que pongas en tela de juicio la amistad de nadie, pero una sincera amistad demanda una sincera evaluación, ¿sí? ¿Estás con esa persona simplemente porque te conviene, porque no sabes cuándo te puede dar algo? ¿O tu motivación es realmente una amistad amistosa? Por dar un ejemplo, ¿no? En cuanto a motivaciones podríamos estar toda la noche hablando. ¿Cuál es la motivación para que hagas lo que hagas? Si no cuidamos nuestra motivación, probablemente en el 2016 nos encontremos con sorpresas. ¿Sí? ¿Por qué querés, como hemos dicho otras veces, ¿no? ¿Por qué querés sanidad? ¿Simplemente para sentirte mejor? La Biblia enseña que si querés salud es simplemente para que puedas seguir extendiendo el reino de Dios. Esa es la motivación correcta. Si querés riquezas no hay ningún problema, pero tienen que ser para seguir extendiendo el reino de Dios. No hay problema querer ser rico. El problema es por qué querés ser rico. Revisar nuestra motivación. ¿Sí? Entonces, administrar relaciones, revisar nuestras conversaciones y evaluar nuestras motivaciones. ¿Lo dejamos acá por hoy?
Creo que con esto es suficiente, pero vamos a orar. Y vamos a poner delante del Señor estas 3 cosas: relaciones, conversaciones y motivaciones. Tómate un minutito. Aunque en realidad sería bueno que te tomes toda la semana para trabajar sobre este primer puntito. Pero delante del Señor, decidí que este año vas a cultivar amistades que te edifiquen en Cristo. Que si ya has estado con algunas personas que no te edifican, por favor, no sigas perdiendo el tiempo. Con mi esposa en casa solemos orar así, decimos: Señor, si alguien no nos va a ser de bendición, que ni se acerque. Y la verdad que esa oración ha dado resultado, porque las relaciones que hemos tenido han sido edificantes y el Señor nos ha salvado de relaciones peligrosas. No digo que nunca nos equivocamos con nadie, pero el Señor ha preservado a nuestro lado personas que nos edifican, con quienes podemos hablar, no de bueyes perdidos, no de cualquier cosa, sino que cuando nos sentamos nos gozamos en hablar del reino. De hecho, alguna vez con estas personas dijimos: no podemos hablar de otra cosa que no sea de la iglesia, y la conclusión fue: no podemos. Porque nuestras vidas han sido puestas al servicio del Señor, y entonces nuestra relación tiene que ver con personas que están al servicio del Señor. ¿Y de qué se habla con esas personas? Del servicio al Señor. ¿De qué hablas con tus amistades? Revisa tus amistades. Revisa tus conversaciones. ¿No será que estás soltando frases que te atan? ¿No será que alguna vez dijiste en estos últimos días, estos primeros días del año, dijiste: con este gobierno va a ser igual que con el otro? Y ya te ataste. Ya soltaste algo, ni que fueras adivino, ¿no? En todo caso, ocupa tu tiempo, tu lengua, tu conversación para hablar de que tu esperanza está puesta en lo que Dios haga y no en lo que hagan los hombres. No maldigas a nadie y no te automaldigas. No condenes tu camino. Que tus palabras siempre den la prioridad en todo a Dios. No te comprometas. Hoy cualquier persona con la que te cruzás, y sobre todo si hace un buen tiempo que no la ves, te pregunta: ¿y qué pensás del nuevo gobierno? Y la tentación está, ¿no? Uso eso como ejemplo, pero la verdad uno puede hablar de eso aún, no sé. ¿Qué pensás de tu nueva iglesia? ¿Qué pensás de tu nuevo grupo de crecimiento? Y soltás una declaración, porque siempre tenemos respuesta, porque siempre tenemos algo para decir. Y es ahí cuando nos atamos con nuestras palabras. Entonces es preferible que simplemente declares que Dios está en control de todo y que te va a ir bien porque Dios está en control de todo. No importa el gobierno, no importa la iglesia, no importa las fallas del pastor, que son muchas. Lo que importa es que tu vida está en control de Dios. Tómate los próximos días para evaluar tus motivaciones. E inclusive para pensar si tenés motivaciones. Quizá mucho fracaso te marcó y te sentís con desgano, sin motivación. Y ya no tenés ganas de hacer nada. Bueno, pon eso también en manos del Señor y decirle: Señor, yo necesito una motivación. En las últimas semanas del 2015 también predicamos sobre esto, ¿no?
¿De dónde tenía Jesús puesto los ojos? Él tenía una motivación. Decíamos en ese mensaje, o fueron creo que 2 mensajes que hablamos de ese tema. Decíamos que Jesús tenía una motivación tan fuerte que le hizo atravesar el sufrimiento de la cruz. ¿Cuál es tu motivación que te va a hacer atravesar el 2016, pase lo que pase? Necesitas una motivación, pero una correcta, una que nazca en el trono de Dios. Como les dije, el Señor ya habló y está marcando una palabra para este año. Pero ¿saben qué sería lo ideal? Que ustedes, iglesia, no esperen a que el pastor la predique y entonces ajustar sus vidas. ¿Saben qué sería lo ideal? Lo ideal sería que todos ustedes, orando todos los días, se den cuenta de cuando el pastor lo predique, lo que el Señor les dijo a ustedes coincida con lo que me dijo a mí. Eso sería lo ideal. Y que el día en que soltemos esa palabra, que generalmente esperamos que todos estén de regreso de sus vacaciones, ese día te sirva simplemente para confirmar que Dios te dijo algo que le dijo a toda la iglesia. ¿Qué tal si nos ponemos a buscar juntos esa palabra, esa motivación, esa meta para este 2016? Y ocupamos nuestro tiempo en algo que va a ser bien productivo. Y ya los primeros días del año declaramos que el 2016 literalmente va a ser diferente. Amén. Oramos. Señor, ponemos en este momento delante de tu trono, en tu consideración, nuestras relaciones. Señor, aunque a veces tenemos miedo de que nos digas algo que no nos va a gustar, de todas formas lo hacemos porque eres el Señor. Y aunque tengas que decirnos que tal o cual persona no nos conviene como amigo o amiga, estamos dispuestos a escuchar tu voz para que no haya nadie al lado nuestro que no nos sea de edificación. Que si vamos a tener al lado a alguien que no te obedece, solamente sea para predicarle tu evangelio. Y que en ese mismo instante tengamos tanto éxito como para que decida a partir de ahí hacer tu voluntad. Pero Señor, que si no es por esa razón, que no haya nadie al lado nuestro que no quiera hacer tu voluntad. Ponemos, Señor, delante de tu trono nuestras conversaciones, que tu Espíritu Santo nos marque cada palabra que decimos fuera de lugar, cada palabra que decimos que no tiene que ver con lo que está en tu palabra, con lo que dijiste tú, Señor. Que cada palabra que no va a dar un fruto de vida sea descartada, sea limpiada en este tiempo de nuestra boca. Y ponemos, Señor, delante tuyo nuestras motivaciones. Queremos que sean examinadas, porque tú eres el único que conoce la verdad de nuestro corazón. Tú sabes si la motivación que tenemos es la correcta. Nosotros mismos somos engañados. Pensamos que las motivaciones son correctas, como decía el proverbio que recién leímos, pero muchas veces nos equivocamos. Pensamos que estábamos encaminados y nos equivocamos. Pensábamos que estábamos haciendo bien y erramos. Señor, que las motivaciones que tenga nuestro corazón este año sean las que tú pones a través de tu Espíritu. Y que así, Señor, a lo largo de este año, cada vez, Señor, que comencemos un nuevo día, tú nos encuentres andando en tu voluntad, tu perfecta voluntad. Y este sea un año, como hemos dicho, de expansión, de crecimiento, de madurez, de mudanza. Padre, en tus manos estamos. Tú eres el Señor de todo. Como dijimos al principio, bajo tu control está el universo, está la tierra y está nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida está bajo tu control. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.